morirá por su maldad, pero su sangre, dile al que está a tu lado, cuando no hago lo que tengo que hacer, Dios va a demandar la sangre de lo que ha puesto a tu alrededor de ti. Y hablábamos la semana pasada de que eso de demandar tu sangre implicaba que Dios iba a pedir cuentas y posiblemente, no podemos decirlo con certeza, pero posiblemente podía demandar tu vida. En 2 de Samuel capítulo 4, versos 11 y 12, el profeta Samuel usa la misma palabra que Dios usa en Ezequiel a través del profeta Ezequiel. 2 de Samuel capítulo 4, verso 11 y verso 12. Dice así: cuanto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama, ahora pues, ¿no he de demandar yo su sangre de vuestras manos y quitaros de la tierra? Entonces David ordenó a sus servidores y ellos lo mataron. La demanda de la sangre que está planteando David aquí era la vida de aquellos que habían matado en este momento a un siervo de Dios en su casa. Entonces, si traspolamos esto y vemos que los demás textos que se usan en la Biblia, demandar tu sangre puede ser, no estamos diciendo que sea, pero puede ser que Dios te pueda quitar la vida. Y si no es que te quite la vida física, entonces tendríamos que entender que Dios te puede quitar la vida eterna. El asunto es que demandar la sangre de alguien por consecuencia de no obedecer tiene que ver con que Dios te quite algo. Y yo espero que sea que me quite la vida y no que me quite la salvación. Porque yo no quisiera que por no predicar la palabra el Señor me quite la salvación. Ahora, ¿qué va a pasar con el que predicare la palabra? Dice Ezequiel capítulo 3, dice: pero si tú amonestares, o sea, si tú traeres la luz del evangelio a las personas, al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Y el alma es el asiento de tus emociones, de tu voluntad y de tus sentimientos, de tu intelecto. El alma es tú mismo, tu ser. Por lo cual está claro que hay algo que Dios le va a quitar. Y si Él te va a librar el alma, entonces es muy posible que lo otro que pudiera hacer es que a ti, si no lo haces, te quiten el alma. Y el alma puede ser tu ser, tu vida, tu cuerpo. Y puede ser que un creyente se muera antes de tiempo por no obedecer al mandato de Dios. Yo prefiero creer eso a que sea la salvación. Pero no está claro el texto, pero yo lo que te voy a decir es que cuando no predicamos la palabra, Dios no va a demandar algo. Y Dios no va a quitar algo. Y cuando Dios quita, lo que Él quita duele. Ahora, ¿cómo nos preparamos nosotros para ser atalayas del Señor? Y de eso vamos a hablar en esta mañana. ¿Cómo se debe preparar el atalaya de Dios? Y lo primero que vamos a ver es que para usted prepararse como atalaya, tiene que orar. En el capítulo 2, verso 1 del mismo libro de Ezequiel dice: me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. ¿Y qué es la oración?
No es Dios hablando conmigo y yo hablando con Dios. Pues la primera preparación que debe de tener una persona que se convierte en un enviado y mensajero de Dios es que tiene que saber que lo que vamos a hacer no depende de nosotros, depende del Señor. Cuando Pedro estaba preparado para predicarle a Cornelio y llevar la salvación a su casa, si usted va al libro de Hechos capítulo 10, usted se dará cuenta en este capítulo de Hechos capítulo 10, verso número 9, que algo que estaba haciendo Pedro cuando recibió la revelación de ir a la casa de Cornelio es que él estaba orando. Dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea. ¿Para qué? ¿Cuántos saben que la oración es el primer instrumento para recibir la revelación de Dios, para ir a aquellos que Dios ha salvado? No podemos salir como atalaya si no nos paramos, si no nos preparamos en oración. El Señor Jesucristo fue el mejor ejemplo que nosotros tenemos. Cuando Jesús iba a comenzar su ministerio en el capítulo 4 del libro de Mateo, nos damos cuenta que Jesús, en el verso 1 y 2 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu ¿a dónde? Al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿tuvo qué? Aparte de ayunar, ¿qué estaba haciendo Jesús ahí? Estaba orando. Él se estaba preparando para él poder hacer el ministerio que él tenía que hacer delante de Dios. ¿Cuántos saben que nosotros podemos hacer todo lo que queramos, pero sin la ayuda de Dios no podemos hacer nada? Cuando el Señor, a través de nuestro Señor Jesucristo, dice en Juan capítulo 15, verso 5, Él dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, separado de mí. Y parte del estar atado a Dios tiene que ver con tener comunión con el Señor. Para que un atalaya se prepare, tiene que entender que lo primero que tiene que hacer es estar en comunión con el Señor. Porque sabe, el Señor te va a mandar a donde tú tienes que ir. El segundo punto para tú poder ser un atalaya es que para ser un atalaya necesitas estar lleno del Espíritu Santo. En el capítulo 2, verso número 2 dice, y luego que me habló, entró ¿quién? En Ezequiel capítulo 2, verso 2, y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y afirmó sobre mí, sobre mis pies, y oí al que me hablaba. Una de las grandes dificultades que está teniendo la iglesia del siglo XXI es que la gente no anda buscando la llenura del Espíritu Santo. Nosotros declaramos este año la llenura del Espíritu Santo y me quitaron el letrero de ahí, yo no sé por qué. Lo quitaron por la fiesta, pero no lo volvieron a poner. Pero ¿cuántos saben que para que la iglesia tenga poder tenemos que ser llenos del Espíritu Santo? ¿Cuántos saben que para ser testigos necesitamos ser llenos del Espíritu Santo? Si nosotros vemos el ministerio de los discípulos en Hechos capítulo 2, nos podemos dar cuenta que el ministerio de ellos inicia cuando todos ellos son llenos del Espíritu Santo. Ellos habían sido discipulados por el Señor, ellos estuvieron mucho tiempo con el Señor, ellos predicaron e hicieron milagros para Dios, pero el momento de su gran ministerio inicia cuando todos ellos son llenos del Espíritu Santo. Capítulo 2, verso 1 y 2. Dice, y cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose
sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar la palabra. Una de las manifestaciones de la llenura del Espíritu Santo es el poder. Si usted va al capítulo 1 del mismo libro de Hechos, verso 8, dice: pero recibiréis ¿qué? La palabra poder es una palabra que ya he hablado de ella muchas veces, dinamo, que significa darte la capacidad de tener el poder sobrenatural. ¿Cuántos sabemos que sin el poder del Espíritu Santo nosotros no vamos a hacer las cosas que puedan impactar al mundo que está allá afuera? La razón de la manipulación hoy en día en la iglesia es porque no hay poder del Espíritu Santo. Si hubiera poder del Espíritu Santo, ¿sabes qué pasara? No estuviéramos luchando por hacer un partido cristiano. No estuviéramos luchando porque la gente conociera que hacemos milagros. No estuviéramos luchando para que la gente diera los cuartos por manipulación. Cuando los discípulos comenzaron a hacer los milagros, ellos no le dijeron a la gente: traigan dinero. La gente comenzaba a poner a sus pies las riquezas que tenía. ¿Sabes por qué? Porque lo que identifica el ministerio de poder del Espíritu Santo es lo sobrenatural. Pero la iglesia de hoy estamos conformándonos con venir a un culto los domingos, a un estudio los martes y a un discipulado los miércoles. Pero si nosotros supiéramos que buscando la presencia del Espíritu Santo puede cambiar mi familia, puede cambiar mi vecindario, puede cambiar todo lo que está a mi alrededor, solamente con una persona que sea llena del Espíritu de Dios. Amados hermanos, no nos conformemos con sentir la presencia. Ay, yo sentí la presencia. Eso no es suficiente. Conformémonos con mostrar la presencia. Y la manera de mostrar la presencia es a través de la llenura del Espíritu Santo. Me seréis testigos cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo de la promesa. Amados míos, si queremos ser atalaya, no podemos ir con intelecto. Tenemos que ir con el poder de Dios a ser los atalayas. Para libertar al cautivo, para sacar fuera demonios, para orar por los enfermos y que estos sean sanados. El tercer punto, y está en este mismo capítulo de Ezequiel, capítulo 3, verso número 1, dice: y el atalaya se prepara encontrando deleite en la palabra de Dios. Me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas. Come este rollo. Ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo: hijo del hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Amados, se está hablando de que nos comamos la Biblia. Que nos la comamos literal, o sea, vamos a coger hojita por hojita y comenzándola a comer. ¿Qué está hablando la palabra? Si vamos al Jeremías capítulo 36, verso 2, nos vamos a dar cuenta que el rollo era el papiro donde se escribían los escritos sagrados. Jeremías capítulo 36, verso número 2. Dice la palabra: toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado como Israel, contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones. Ahí estamos observando que el rollo era el papiro donde se escribía la palabra. Yo no creo que Dios estaba mandando al pueblo a que se comiera el rollo de papiro, porque entonces lo iban a envenenar. Yo creo que Dios le estaba diciendo lo que le dijo a Josué: que no se aparte de tu boca este libro de la ley,
¿Y qué significaba comerme el rollo? El texto de Josué capítulo 8 lo define con 4 pasos. Él dice, Josué capítulo 1 verso número 8. Josué dice, el Señor le dice a Josué, Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, que no temas ni desmayes, que yo estaré contigo. Y dice, que no se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Aquí hay 4 pasos para nosotros a comernos la palabra. El primer paso tiene que ver con que debemos leerla. Cuando la palabra dice que no se aparte de tu boca, es que no se aparte de tus ojos. Que te la coma es que no te apartes la palabra de tus ojos, que la lea. Pero el segundo paso dice, y que medites en ella. Mire, hermanos, aunque aquí hemos hablado de la meditación de la palabra, nosotros no tenemos tiempo para meditar en la palabra. Y por eso la palabra se convierte en conocimiento y no en transformación en nuestras vidas. Porque es la meditación lo que produce que la palabra transforme nuestras vidas. Pero el diablo ha agarrado la meditación y ha agarrado a los budistas y ha agarrado a todos los hindúes y a la meditación trascendental y la meditación que de esta forma y meditación por aquí, meditación por allá, y los cristianos le hemos cogido miedo a la meditación. Pero no hay un libro que hable más de meditar en la palabra que la palabra de Dios. Y lo único que transforma la vida de un hombre no es cuando la lee, es cuando medita en la palabra. Comerse el rollo es no solamente leerla, es también meditarla. El tercer paso que dice Josué capítulo 1 verso 8 es que la guardes. Y esa palabra guardar tiene 3 implicaciones: observar, cuidar y proteger. Observar, cuidar y proteger. Tenerla siempre a la vista. En una ocasión, un profesor de biología agarró a sus estudiantes y le puso un pescado al frente y le dijo, observen lo que ustedes ven en ese pescado. El primer día el estudiante solamente vio escamas, ojos y aletas. Y le dijo, bueno, profesor, aquí yo estoy viendo, y él apuntó escamas, ojos y aletas. Pero al profesor él dijo, sígalo observando. Y dice, pero profesor, ya yo lo vi. Sígalo observando. El hombre comienza a mirar otra vez el pescado y dice, pero ¿y qué es lo que este hombre quiere con este pescado? Pero él se detiene a ver y se da cuenta que cada escama de ese pescado tiene un color diferente. Y él comienza a darse cuenta que las agallas del pescado tenían unas características especiales para que cuando el pescado abriera la boca en el mar no le entrara el agua. Él hace su reporte a aquel hombre y el profesor vuelve y le dice, sigue mirando el pescado. Le dice, pero profesor, ya yo le vi las agallas, ya le vi los colores a la aleta. Y él siguió y dice, sigue observando el pescado. El hombre vuelve a observar el pescado y se da cuenta que el pescado tiene en sus escamas una parte cerosa que impide que las partes del cuerpo, las escamas, se pudran con el agua. Y esa parte cerosa es la que permite que el pescado no le haga daño al agua. Pero también él se da cuenta de que el pescado, la aleta del pescado, tiene una forma totalmente dimensional en tamaño que le permite al pescado, al nadar y mover las aletas, no hundirse hacia abajo.
El hombre vuelve otra vez y él le hace el reporte. Las dimensiones de las aletas de trasera son perfectas para permitir que el barco que el pez se pueda mover y no se hunda cuando está nadando. El hombre vuelve y le dice, y cada día el joven encontraba algo nuevo en el pescado. Al mes de terminar, el joven le dice al profesor, si hubiese visto el pescado solamente un día, no hubiese descubierto todo lo que he visto en este mes completo. Si solamente vemos la palabra un minuto de nuestros caminos y no meditamos y no observamos y no nos detenemos a mirar la palabra para que Dios nos revele la maravilla, no nos vamos a sentir orgullosos de tener este libro en nuestras manos. Si solamente usamos la palabra como un requisito religioso y no como un instrumento que puede transformar la vida de cualquier ser humano, sencillamente no nos vamos a comer el rollo. Y por último, él plantea, guárdala y dice al final, y haz por obra todo lo que ella dice. Y eso se llama aplicación. Si la palabra no se convierte en un instrumento que nosotros apliquemos lo que hemos aprendido de ella, la palabra no es un instrumento efectivo en nuestras vidas. ¿De qué me sirve saber si la palabra no la llevo a mi corazón? ¿De qué me sirve entender si no estoy aplicando lo que la palabra dice? He visto mucha gente con mucho conocimiento de la palabra, pero a la hora de actuar en su vida diaria, actúan como si estuvieran en el pasado y no en el presente. Porque si la palabra no nos transforma, la palabra se convierte sencillamente en címbalo que resuena y hace ruido. Pero también se convierte en un instrumento para ganar argumentos. He visto mucha gente ganando argumentos y luchando por ganarle al otro, pero no salen a predicar la palabra. Facebook está lleno de gente buscando quién tiene la profecía falsa. Y quiero hablarle a los hermanos de esta congregación. Hermanos, no se den al lugar a estar regando esas cosas que muchos publican en Facebook, que no se han ganado una alma para Cristo, pero han acabado con toda la gente que está predicando el evangelio. No le dé retweet, no le dé un forward a ese tipo de cosas. ¿Sabe por qué? El Señor no nos mandó a nosotros a estar desacreditando a nadie. El Señor nos mandó a predicar la palabra de Dios y a ir por todo el mundo y a extender el reino de Dios y su justicia. Hay gente que se pasa todo el tiempo buscando cuál cometió un error. Mire, en este país no hay nadie que quiera vencer el error como yo. Pero usted nunca me había visto a mí publicando nada en contra de una persona, ni buscando un video para yo tirarle a fulanito de tal. Nunca lo voy a hacer. Porque ese no es mi papel. Mi papel es predicar la palabra. Y sabes, cuando tú predicas la palabra, el error se va. En un momento determinado, en un banco le están enseñando a la gente cómo reconocer las papeletas falsas. Pero para hacer el reconocimiento, ellos tenían una papeleta verdadera. Y ellos comenzaron a enseñarle toda la descripción de una papeleta verdadera. Le enseñaron la raya que pasa por el medio. Le enseñaron cuando tú la mires así, él tiene la figura de Duarte en el lado izquierdo. Le enseñaron, mira, las letras de aquí tienen esto.
el papel tú lo puedes discernir por esto, aquí tiene este número, es así, esta serie es así. Y al final de todo la metodología de estudio de la papeleta verdadera, uno de los estudiantes dice: ¿y no nos van a enseñar una falsa? Y el profesor dijo: si conoces bien la verdadera, vas a saber cuáles son las falsas. Nosotros no necesitamos, hermanos, estar peleando por lo que son falsos. Si usted sabe cuál es la verdad, usted sabe cuáles son los falsos. Pero los falsos no somos nosotros los que lo vamos a juzgar. Es Jesucristo, el día del juicio final, el que va a determinar quién es y quién no es. Estamos en contra de muchas cosas malas. Y vamos a pelear en contra de la teología de la prosperidad. Vamos a pelear en contra de la manipulación y el uso del Espíritu Santo de manera inadecuada. Pero no vamos a pelear contra los que lo hacen, sino contra la falsa doctrina. Jesús le dijo a los fariseos teniéndolos frente: hipócritas. Pero él tenía al frente a Caifás y tenía frente al sumo sacerdote, y él sabía su nombre, pero nunca los mencionó. Pero él lo sabía. Nosotros no podemos estar tirándole a personas en particular. Es vergonzoso, y lo digo con todo el criterio, es vergonzoso que hubieron hermanos de nuestra congregación que le dieron forward a un video del señor Mike Monroe. ¿Sabe por qué es vergonzoso? Porque la misericordia se nos fue al piso. Una familia muerta, un hijo sufriendo y una hija sufriendo por su padre que falleció en un avión, y nosotros dando forward a una maldición contra ese hombre. Eso es penoso. ¿Sabe por qué? Porque estamos poniendo el juicio por encima de la misericordia. Yo no estoy de acuerdo con muchas cosas que este hombre predicó, pero ese no era un momento de dolor. Ese no era el momento para nosotros estar publicando ese tipo de cosas. Ese era un momento para orar por su hijo, para orar por su familia, para orar por una iglesia. ¿Les gustaría a ustedes que mañana a mí me pase algo y que la gente comience a decir: ese era el diablo puro? Tenemos que ser misericordiosos, amados hermanos. Pero eso lo va a hacer cuando nosotros nos metamos en la palabra de Dios. Si la palabra se convierte en puro conocimiento y no lo llevamos a la práctica, sencillamente la palabra no sirve para nada. Es la misericordia lo que Jesús quiere de nosotros. Es el amor lo que Jesús quiere de nosotros. Pero tenemos el juicio tan encentrado porque nos creemos la gran cosa. Y la gran cosa en este juego es Jesucristo. Yo puedo no estar de acuerdo, pero hay momentos en que los desacuerdos hay que dejarlo a un lado y extender la mano de misericordia. Es cuando leemos la palabra y meditamos en ella y la guardamos y la aplicamos y la ponemos en nuestro corazón que podremos decir lo que dijo el rey David en el Salmo 19, verso número 17 al verso 10. Él decía acerca de la palabra de Dios estas palabras: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos son justos. Y ahora él dice el resultado de haber experimentado el poder de la palabra en la vida de una persona: deseables son más que el oro
y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel y la que destila del panal. Es interesante que Ezequiel, cuando habla en el capítulo 3, versículo 1 y 2, él plantea que cuando te come la palabra, ¿qué va a ocurrir en tu vida? Dice, y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Cuando la palabra se convierte en un instrumento transformador para nuestra vida, va a ocurrir algo hermoso, y es que vamos a ver que la palabra es dulce, que la palabra es deseable para nuestras vidas, que la palabra es buena y agradable. Nos vamos a dar cuenta que es deleitoso disfrutar la palabra de Dios. La cuarta cosa que debe de tener una atalaya, aparte de comerse la palabra, es saber la condición de lo que él les va a advertir y amonestar. En el capítulo 2, versos 3 y 4 dice, y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, pero esta gente son rebeldes, que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. ¿Cuántos saben que los que están allá afuera son rebeldes a la palabra de Dios? Cuando nosotros vamos a predicar la palabra, tenemos que entender eso. Nosotros no vamos a encontrarnos con gente que está esperando que usted le predique. Nos vamos a encontrar con gente que no está esperando una buena palabra para decirle. Nos podemos encontrar con gente que nos maldigan, que nos digan váyanse al diablo, que nos rechacen y nos tiren la puerta en la pared. Pero sabes una cosa, muchas veces dejamos de predicar la palabra por estas reacciones. Y por eso el atalaya no debe de temer. En el verso 6 dice, y tú, hijo de hombre, no le temas. ¿Cuánta gente no sale porque tiene miedo de que lo rechacen? ¿Cuánta gente no sale porque tiene miedo de lo que va a decir? ¿Cuánta gente no sale porque dice, pero yo no sé qué es lo que yo voy a decir? ¿Qué yo digo? No dice la palabra que a él abra la boca y que él te la va a llenar. Así que no depende de ti, sino depende del Señor. Cómete la palabra y tú verás que en el momento en que tengas que hablar, él va a fluir. Una nueva creyente viene y se me acerca y me dice, pastor. Ya ella había hecho el prediscipulado y se iba a bautizar. Y le estaba predicando a una persona y me dijo, pastor, pero yo me puse a predicar con una persona, pero yo no sabía que yo sabía tanta Biblia. Y yo digo, ¿y qué pasó? Oh, pero pastor, yo comencé a hablar y hablar y hablar. Y yo no sé cómo. No necesitamos ser eruditos de la palabra para salir a predicar. No tenga miedo por lo que le van a decir. En Mateo dice, cuando os oprobien, cuando le hablen mal, cuando lo insulten, gózate porque tu galardón es grande. ¿Sabe por qué los testigos de Jehová salen y no le importa que le traigan la puerta en la casa? En la cara. Mire, yo he visto mucha gente trayéndole puerta a los testigos. Pero saben que cada vez que a ellos le traigan una puerta, ellos se ríen. Y yo decía, ¿y por qué se ríen? Y un día le pregunté a un testigo. Le dije, venga acá, ¿por qué cada vez que ustedes le hacen una maldad, ustedes se ríen? Y él dice, porque la palabra dice que si me estrellan puerta, que si me hablan mal, que me goce, porque mi galardón es grande. Cada vez que te traen la puerta, cada vez que te digan maldito evangélico del diablo, siéntete orgulloso porque
porque tu galardón es grande. Pero muchos dicen, ay no, yo tengo miedo. Y otros dicen, no, yo no tengo miedo, pero es que conmigo no se convierte nadie. Mira lo que dice el verso número 7. Le hablará pues mis palabras. Escuchen. ¿Qué es lo que dice? El atalaya tiene que saber que él no anda en busca de resultados, sino de obediencia. Hoy Agustín me llevó a un liceo y yo hoy fui feliz más que nunca. Yo vi muchos hombres y mujeres de más de 30 años estudiando en primero de bachillerato. Qué cosa más preciosa. Yo no pude callarlo y le estaba diciendo a ellos, yo me siento orgulloso de cada uno de ustedes. Estudiando mujeres viejas ya, en primero. Y yo me sentí tan feliz. Y le predicamos la palabra. Pero ¿sabes una cosa? No se convirtió nadie. ¿Cuántos saben que los que siembran, no todas las semillas que siembran salen a flote? Pero ¿cuántos saben que el que siembra se va para su casa? Se pone a jugar dominó y al otro día se duerme. Pero allá las semillas se están viviendo. ¿Sabe lo que significa invivir? Está chupando el agua. Y cuando chupa el agua, ella comienza a hincharse. Y cuando se comienza a hinchar, lo que está dentro de ella se comienza a activar. Y lo que se está activando comienza a sacar una ridícula radícula que comienza a moverse y comienza a salir. Pero aquel sembrador está en su casa viendo televisión mientras la radícula se está moviendo y rompiendo la tierra hasta que sale una hojita verde. El atalaya tiene que entender que hay un proceso que está formando en la vida de que tú le das la palabra de Dios. Que no depende de ti, depende de Dios quien da el crecimiento. Cuando yo estudiaba en la universidad, yo le predicaba a un joven que se llamaba Miguel. Miguel tenía una farmacia y estaba estudiando farmacología. Pero él daba química con los agrónomos. Y yo mi última materia, mi último semestre fue química 1. Y ustedes dirán, ¿y cómo fue eso, pastor? Porque yo tenía la 2, la 3 y la 4 y la química orgánica y la todita la tenía ya exonerada, pero no tenía exonerada la química 1. Tenía los prerequisitos, pero no tenía la 1 y yo la dejé de último. Y yo estaba dando clase con ese muchacho. Y yo comencé a predicarle. Y él me decía todos los días, Giovanni, no te preocupes que yo un día voy a ser evangélico. Y yo le decía, sí, pero conviértete. Yo en eso tenía la fiebre de la conversión, de que tenía que convertirse la gente. Y yo le seguía predicando todos los días, pero conviértete, Miguel. Y él decía, Giovanni, yo oigo toda la música de Richie Ray, Bobby Cruz, yo tengo todos los long play de ellos ahí. Yo me voy a convertir en un día. Pero ¿sabe una cosa? Llegó el 1987. Yo me gradué en la universidad. Miguel siguió estudiando, se graduó de la universidad y no se convirtió. En el 1990 yo llego de Israel y yo tenía una crisis de creencia en ese momento, porque los judíos todavía no creen en Dios, ni creen en Jesús. Jesús es un instrumento publicitario para los judíos. Y yo entré en una crisis de creencia. Y cuando yo estaba en esa crisis, me llama Miguel y me dice, Giovanni, ¿eres tú? Digo, sí, Miguel, soy yo. Me convertí.
Pasaron 3 años. 3 años. ¿Y sabes qué pasa? En esos 3 años, algo se estaba cocinando en la vida de Miguel. Yo solamente sembré una semilla. Pero Donato estaba descarriado, el hermano de Tawny. Y él iba a la casa de Tawny cuando trabajaba en Marena, creo que era en Marena, en una camioneta. Y yo le decía, tú sabes que Cristo te anda buscando. Pasaron 4 años. Y yo cada vez que lo veía le decía, Cristo te está buscando y yo estoy orando por ti. Pero un día, Cristo lo encontró. Y Él está aquí. A ti no te debe importar si la semilla crece o no crece. El atalaya tiene que entender que Él solamente da el mensaje, porque lo que produce el mensaje solamente lo hace Dios. Mire, yo estoy muy entusiasmado porque yo sé que la gente va a llegar a esta iglesia por paquete. Pero ¿sabes por qué va a llegar por paquete? Porque tenemos 10 años predicando la palabra sin ver resultados. Pero ¿cuántos saben que esas semillas están germinando? Y que va a llegar un momento en que van a germinar todas juntas y van a venir de a paquete para este lugar. Porque es cuando Dios quiera. Pero tenemos que sembrar. Cierra tus ojos. Nosotros debemos recordar